Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando se está produciendo el arco eléctrico? Entonces, en el arco eléctrico hay un aumento de temperatura que se produce por el golpeteo de electrones, lo que les comentaba ahorita, lo que va a formar un pozo metálico, y en ese pozo metálico lo que va a haber es una fusión entre metal base y el material que se deposita del electrodo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los metales acá lo vemos, los metales a elevada temperatura son reactivos químicamente con los principales constituyentes del aire que son oxígeno y nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Si este material de acá que está fundido entra en contacto con el oxígeno y el nitrógeno, va a formar óxidos, y lo que hacen los óxidos es que se puedan generar inclusiones internas, que se puedan generar, por ejemplo, poros internos, que se puedan generar grietas, que puedan generar corrosión. Entonces va a ser perjudicial para nuestra unión. Entonces fíjense que por esa razón es que el electrodo tiene un recubrimiento que hace parte del grupo físico que me va a garantizar que cuando tenemos altas temperaturas, esos componentes del grupo físico se descomponen. Al descomponerse, lo que va a producir es que se genere una atmósfera, o que se entregue una atmósfera de gas inerte que minimice de una u otra manera el contacto con estos famosos oxígeno y nitrógeno que tenemos acá, de constituyentes del aire que está rodeando como tal el arco. ¿Sí me van a entender? Entonces esa protección gaseosa va a ser muy importante y está por el grupo físico, ¿sí? Entonces fíjense que el recubrimiento tiene contenido que puede reaccionar con el metal base, lo que forma una escoria que tiene una densidad menor que el metal líquido. Normalmente esos metales que reaccionan acá con el pozo metálico de recubrimiento, eso se hace con la finalidad, uno, que pues tenga menor densidad. ¿Para qué? Para que esos, como tienen menor densidad, entonces ellos salen a flotar aquí, salen aquí, quedan en la parte superior del pozo que va quedando aquí en la parte superior. Entonces van a salir, van a quedar en la parte superior, tienen menor densidad, y lo que ayuda de una u otra manera es a proteger el metal fundido después de la solidificación, ¿sí? Normalmente la escoria solidifica antes de que solidifique completamente el material, pues que la escoria de otra manera le va a brindar también una protección al cordón de soldadura. Y recordemos que esa escoria pues tenemos que quitarla porque es solamente una protección y no va a generar de una u otra manera pues alguna resistencia mecánica sobre la unión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Fíjense que los electrones son emitidos por el cátodo cuando tenemos la polaridad seleccionada, cuando tenemos el negativo de la máquina conectado al electrodo. Entonces aquí tenemos que los electrones fluyen hacia el ánodo, entonces hay un alto golpeteo, lo que produce una alta penetración. Como aquí tenemos una atmósfera y tenemos aquí un paso de electrones y tenemos un recubrimiento que está aportando acá como tal unos gases, eso lo que permite es que haya una ionización. Usted recordará enlace iónico. Cuando tenemos una ionización, quiere decir que vamos a tener algunos electrones que van a quedar con carga positiva, otros electrones que van a quedar con carga negativa. Eso lo que va a permitir es que sean atraídos fácilmente negativo con positivo, y acá en esta zona haya una alta circulación de electrones, ¿sí? Una alta circulación de electrones que permita de una u otra manera tener encendido el arco, y que el paso de los electrones pues sea fácil y se pueda seguir produciendo la columna ionizada, para que se produzca como tal el pozo fundido y se produzca la solidificación y se mantenga nuestra unión permanente. Entonces fíjense que el calor en el ánodo se genera debido al choque de electrones contra la superficie. Choque de electrones contra la superficie. Entonces decíamos que se formaba que la columna gaseosa, que es se conoce normalmente como plasma, y ese plasma pues una columna ionizada, ¿sí? Aire que rodea el lugar en que se quiere generar el arco, ¿sí? Entonces ese aire de una otra manera lo que eh, permite también, el que está aquí rodeando el arco eléctrico, es que se forme esa columna ionizada, porque pues va a haber un intercambio de electrones, ¿cierto?
cada uno de los atomitos pues, va a tener una serie de electrones. Entonces todos los electrones pues, van a permitir tener un intercambio, van a permitir una recirculación en toda esta zona de la fundición, ¿sí? Que normalmente pues acá este ánodo, para que tenga mayor penetración, este ánodo pues sería la pieza, el metal base, y este pues sería como tal el electrodo. Como les decía, normalmente se puede tener una temperatura de 3500 grados centígrados, pero si yo aumento más el amperaje, las temperaturas pueden oscilar entre 5000 a 30000 grados centígrados. Esas temperaturas pueden aumentar de acuerdo al amperaje que nosotros estemos utilizando y también de acuerdo al espesor de los elementos que nosotros vayamos a soldar, ¿sí? Fíjense que la medida del electrodo a utilizar depende de los siguientes factores: espesor del material a soldar, que les comentaba ahorita, preparación de los bordes o filos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos nuestras piezas que vamos a soldar, nosotros podemos tener, por ejemplo, acá las dos platinas que ustedes hicieron. Digamos que esta es una platina y acá tenemos la otra platina. Para nosotros poder hacer normalmente ese proceso de soldadura, lo que nosotros hacemos es generar un punto de soldadura acá. Por ejemplo, generamos un punto de soldadura acá en la parte inicial y generamos un punto de soldadura en la parte final. Esos puntos de soldadura que van a mientras que mantengamos ya unidas las dos piezas, usted lo que tiene que preocuparse es de empezar a realizar acá todo el proceso de soldadura, de acuerdo a las trayectorias que ya seleccionado. Aquí estoy dibujando una trayectoria que más adelante les voy a mostrar diferentes trayectorias. Esto se refiere a la preparación de los bordes, ¿sí? También cuando se habla de la preparación de los bordes, normalmente se habla que cuando nosotros vamos a soldar, las superficies que vamos a soldar pues tienen que al menos estar lijadas. Usted tiene que haberle pasado una lija, por ahí una lija 400, que quede sin ningún residuo la superficie y sea más fácil el proceso de fusión. Y lo más importante, pues también el tipo de soldador, es vertical, sobre cabeza, es horizontal, y pues también la pericia del soldador. El amperaje a utilizar para realizar la soldadura dependerá del tamaño del electrodo seleccionado. Entonces vamos a ver que dependiendo del electrodo y dependiendo del diámetro del electrodo, pues yo puedo seleccionar el amperaje que voy a utilizar en el proceso de soldadura, el tipo de recubrimiento que se necesite, porque fíjense que yo puedo encontrar una serie de normatividad AWS, una serie de catálogos de electrodos en los cuales esos catálogos de electrodos me dicen que dependiendo de una u otra manera el material que yo vaya a soldar, el espesor que yo tenga, así mismo va a depender el tamaño y el recubrimiento, porque es que en el recubrimiento me está hablando son unos aportes del grupo físico, del grupo eléctrico, ¿cierto? Que vamos a tener para generar una alta o una unión permanente que va a ser solicitada por altos requerimientos mecánicos. Entonces debo garantizar que esa unión quede perfecta y eso viene desde el proceso de soldadura. Y también el amperaje pues depende del tipo de corriente, es corriente continua o es corriente alterna. Miren que cuando tengo las especificaciones AWS, por ejemplo A5169 y A5569, ustedes ya habían escuchado algo de esto del auxiliar del hangar, en el cual les comentaba que nosotros tenemos una designación que está marcada en nuestros electrodos, que comienza por E y la E pues está diciendo que nosotros tenemos una soldadura por arco. Los dos números siguientes me está diciendo que son 60, ¿cierto? KS6. 60, 70 KS6, 110 KS6, que serían 60.000 P6, 70.000 P6 y 110.000 P6, ¿sí? Que esa sería la resistencia mínima de tracción, sería la resistencia mínima de tracción del material que está siendo aportado en el proceso de soldadura. Lo que viene acá en esta X, digamos que el número que sigue acá, estos dos serían la resistencia a tracción. Estos dos números van a seguir 1 o 2. 1 va a ser para todas las posiciones y 2 plana horizontal solamente. Las posiciones o los tipos de soldadura. Más acá adelante miremos cuáles son las posiciones o tipos de soldadura. Entonces tenemos acá la soldadura plana, que es la que ustedes están realizando. También podemos tener la soldadura horizontal, podemos tener la soldadura ascendente, descendente o vertical y la soldadura sobre cabeza.
Ustedes la que están trabajando aquí va a ser solamente soldadura plana. Estas diferentes posiciones a la hora de soldar son las que se refiere acá cuando nos dicen que todas las posiciones plana y horizontal solamente, depende del número 1 o 2. Normalmente esta designación puede venir acompañada de estas letras A1, B1, B2, B3. Algunos fabricantes colocan esta designación para que la persona que lo esté utilizando sepa normalmente cuál es la composición. Pero pues realmente no es que importe mucho la composición a la hora de soldar, sino solamente usted quiere saber para el material que usted tiene, para el poder que usted tiene, cuánto va a ser el amperaje y qué tipo de electrodo pues necesita. Sería básicamente lo que usted necesita saber a la hora de soldar. Entonces fíjense que acá, acá tenemos la penúltima. Ya la última X corresponde al tipo de corriente y al tipo de recubrimiento que tenemos. Entonces, el tipo de corriente es 0, es corriente con negativo, quiere decir que cuando tenemos ese negativo, corriente continua negativa, y cuando tenemos el negativo, fíjense que acá se me olvidaba decirles que, por ejemplo, la polaridad directa, miren acá dice que es negativa, la invertida positiva. Entonces, tenemos negativo, que es lo que se refiere acá, sería la directa, ¿cierto? Aquí es corriente alterna, corriente continua positiva, que sería la invertida, corriente alterna, corriente continua, la negativa, corriente alterna, corriente continua, las dos polaridades, positiva y negativa, o sea, la directa o la inversa, y así sucesivamente para cada uno de ellos, y lo que va variando también acá va a ser la cobertura, o va a ser los minerales que contiene el recubrimiento para formar de otra manera esos tres grupos que veíamos anteriormente respecto al revestimiento, una cobertura orgánica, rutílica. Para la próxima clase, pues ustedes les queda de trabajo esta clase buscar a qué se refiere eso rutílico. Rutílico, ¿qué es? ¿Qué componentes tiene? ¿Cierto? Y demás coberturas o demás elementos que contienen acá los revestimientos de los diferentes electrodos para formar los grupos que ya habíamos hablado para la protección del arco, para el aporte de material y para la facilidad de encendido y continuidad en el proceso de soldadura o en el arco eléctrico. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo dice L6011, entonces L quiere decir que para soldadura por arco revestido, 60 quiere decir que la resistencia de tracción mínima es de 60.000 PSI, el 1 quiere decir, recuerde que es para soldar en todas las posiciones plana, horizontal, vertical y sobre cabeza, y el 1 quiere decir que es para corriente alterna y corriente continua en polaridad positiva, que sería la polaridad invertida que vemos ahorita, electrodo al polo positivo. Y tenemos aquí otro caso, el 7024, el E que sabemos que es de SMAU, el 70 que es la resistencia mínima que son 70.000 PSI, el 2 que correspondería solamente a la posición porque es la posición solamente plana horizontal y el 4 corresponde a que tenemos se puede realizar o se puede utilizar ese electrodo con corriente alterna y corriente continua sea directa o indirecta o polaridad invertida o polaridad directa, que ya la conocemos. Una forma como aproximada y sencilla de poder calcular el amperaje que nosotros necesitamos para nuestro proceso de soldadura es teniendo el diámetro del electrodo que nosotros vayamos a usar, lo multiplicamos por 31, que se considera como un valor constante, y podemos calcular una aproximación muy utilizada en este tipo de soldaduras MOV para encontrar el amperaje adecuado. Entonces, si tenemos un diámetro del electrodo de 3.25 milímetros, lo multiplicamos 31 nos da 100,35. Entonces, quiere decir que el amperaje recomendado son 100 amperes. 100 amperes, ¿sí? O 100 amperios. Una forma muy práctica para poder encontrar el amperaje necesario. Esto que estábamos viendo acá, pues son lo que hablábamos del inicio, que son las diferentes formas de comenzar el arco eléctrico, en el cual yo puedo hacer es un pequeño golpeteo inicial. Y apenas tengo el golpeteo inicial, se forma el arco, lo separo a una distancia aproximada de 3 milímetros, ¿sí? Para realizar nuestro arco, ¿sí? Otro caso sería el raspado, usted hace como un raspado sobre la superficie, lo que permite que se forme un arco y apenas se forma el arco usted separa un poco a unos 4 milímetros, 5 milímetros de distancia de la superficie del metal base para que pueda realizar todo su arco estable, ¿sí?
Entonces, bien importante. La distancia de 3 milímetros. Obviamente, pues eso es complejo, ¿no? O sea, uno no va a poder llegar y saber exactamente que tiene 3 milímetros, pero como lo decía anteriormente y lo hablábamos en la parte del amperaje, pues, y en la parte soldadora, pues depende mucho de tener bien las variables seleccionadas y depende básicamente el 99% pues de la pericia del soldador, la trayectoria y la experiencia que tenga el soldador en este tipo de soldadores. Los diferentes movimientos del electrodo para realizar las costuras son los siguientes. Usted puede realizar este movimiento acá, zigzag, un movimiento en zigzag. Puede realizar este movimiento, o sea, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, ¿cierto? Este otro movimiento también lo puede realizar. Obviamente este es un poco más complejo. Al inicio usted puede seguir el A, B o el D, que son un poco más sencillos. Desde un lado, otro lado, un lado, otro lado, otro lado, otro lado, ¿cierto? Para garantizar de otra manera la continuidad en el proceso o en el cordón de soldadura. Usted sabe que otras variables importantes acá no solamente es que esté bien el amperaje, que esté seleccionado el electrodo, sino que también depende de la velocidad del soldador, ¿no? La velocidad del soldador. Si el soldador está muy afanado y mueve muy rápido el electrodo por toda la superficie, pues le va a quedar una mala penetración y no va a quedar fundido correctamente los materiales. Entonces vamos a ver algunos defectos. Estos defectos de acá es a lo que me refiero. Miremos que acá tenemos 7 soldadores, la A, B, C, D, E, F, G. Si nosotros observamos acá, por ejemplo, la A, pues ahí podríamos ver que está bien, así a grandes rasgos no se ve ningún daño. Si miramos aquí el corte, pues tenemos una penetración aceptable, no hay mucho material de aporte arriba. Lo malo de la B es que, por ejemplo, tiene el ancho de el ancho del cordón es muy bajito, la penetración es bajita, tenemos mucho material de aporte que pues realmente no está haciendo nada. En la C pues vemos que tenemos una buena penetración, pero lo que pasa es que aquí podemos ver en la superficie que tenemos un chisporroteo. En la D podemos observar que el ancho del cordón es bajo, pero tenemos mucho material de aporte y no hay mucha penetración. En el E podemos observar que el material de aporte es mínimo, que es un cordón ancho, pero hay que chisporroteo. En la F podemos observar que el ancho del cordón es aceptable, aunque tenemos mucho material de aporte y poca penetración. Y en la G tenemos poca penetración, Entonces, miremos a qué se puede ver cada uno de esos casos. Miremos cuáles son correctos y cuáles no son correctos. Miremos la A. Dice que es una costura correcta con amperaje y velocidades adecuados. Esta costura correcta, pues se puede observar que no hay nichos porroteos, se puede observar que hay una continuidad como tal en todo el ancho del cordón. La penetración, pues de una u otra manera, es una penetración aceptable, dependiendo, pues obviamente, eso sí depende si es una chapa gruesa, una chapa delgada, ¿cierto? En la B dice que es costura aceptable con amperaje muy bajo. ¿Qué quiere decir que es un amperaje muy bajo? Pues como si tiene un amperaje muy bajo, pues la cantidad de electrones que van a venir acá y van a golpear con la superficie es menor. Por consiguiente, pues vamos a tener mayor penetración. Entonces, como tenemos menor penetración, entonces solamente no va a penetrar mucho en el material, no va a haber una mayor fusión dentro del material, sino la mayoría del material depositado por el electrodo va a quedar sobre la superficie. En el C dice que es costura eficiente por amperaje muy elevado. Entonces, ¿qué quiere decir que amperaje muy elevado? Que tenemos ya un exceso muy alto de electrones que está chocando la superficie. Como tenemos un alto paso de electrones, entonces cuando tenemos el metal fundido, tenemos un metal fundido que es como un charco. Y al tener ese charquito y pasan muchos electrones, entonces esos electrones que golpean contra el charco, lo que hacen es empezar a sacar ese metal fundido o a expedir ese metal fundido del pozo de fundición y todo eso es lo que sale expedido por acá. Todo lo que sale expedido por acá. En la D dice que es costura aceptable con amperaje muy bajo, ocasionando demasiado aporte metálico. Lo mismo, tenemos amperaje muy bajo, entonces como tenemos amperaje muy bajo y no hay penetración, entonces todo lo que hacen los electrones es llegar y calentar más el electrodo y todo ese aporte del electrodo va a quedar sobre la superficie, pero no haber una penetración determinada. En el E, costura eficiente con corriente inadecuada, pues vemos que la corriente inadecuada, lo que explicábamos en el C, realmente es parecido, tenemos el chisporroteo.
En la F, costura correcta, muy poca velocidad de avance, se puede observar que la costura está muy ancha y muy alta, ¿sí? Esta, la F, de otra manera, pues que esté bien el amperaje, pero lo que pasó acá es que ya la velocidad de soldeo, o sea, el soldador iba muy lento, entonces estaba generando mucho aporte metálico, entonces pues quedaba más ancho y más grueso. Y ya en la G es todo lo contrario, en la G es costura eficiente con corriente adecuada, pero con velocidad de avance muy alta. Miren que aquí está bien la corriente, pero si la corriente está bien seteada y el hombre le hace muy rápido, y el movimiento de soldeo no es el correcto, entonces lo que va a producir es un cordón un ancho de cordón muy pequeño que de una u otra manera podría afectar la fusión y la resistencia mecánica del material. ¿Sí? Estos son los diferentes tipos de uniones que podemos encontrar. Usted va a realizar, por ejemplo, más que todo solamente vamos a realizar la de tope. En la de tope vamos a trazar la probeta de tensión y vamos a hacer la prueba de tensión en la máquina universal de ensayos. Recuerde que acá usted en la de tope puede generar aquí un punto inicial de soldadura, aquí otro punto inicial de soldadura, después sí comienza a realizar cualquiera de las trayectorias que estamos viendo ahorita. En la traslapada pues es lo mismo, se puede hacer aquí un punto de soldadura, aquí otro punto de soldadura y ya comienza a realizar el mismo paso que veíamos anteriormente, cualquiera de las dos, las que vimos. Lo mismo pasaría para la escuadra, para la filete y a tope cumplida. Todo esto de acá se puede aplicar las mismas metodologías que hemos hablado nosotros. Acá tenemos pues los diferentes tipos de soldaduras. Tenemos acá la soldadura plana, que es la que ustedes están realizando. Soldadura a tope doble, pues en la parte superior y por la parte inferior, que también es la que ustedes están haciendo normalmente en el laboratorio. La traslapada, que la traslapada pues depende de ese tipo de soldadura, ¿sí? La de filete, pues que vemos que cuál es la de filete. Tenemos una escuadra, tenemos dos elementos perpendiculares, ¿cierto? La vertical ascendente o descendente, la horizontal. Fíjense que en cualquier pieza nosotros podemos utilizar cualquiera de las posiciones disponibles o ya establecidas para realizar el proceso de soldadura. Esto de acá es importante, usted puede tenerlo en cuenta cuando está realizando el proceso de soldadura, en cómo hacer el ángulo apropiado. Por ejemplo, si usted tiene una soldadura de filete, si lo mira de frente, quiere decir que necesita tener a 45 grados el electrodo, ¿cierto? Y si lo mira de lado, entonces a 45 grados viéndolo de frente y 20 grados viendo ya una vista lateral de la unión en T. Entonces tenía 45, o sea, aquí 45 si lo ve de frente y 20 grados aquí es esta horizontal, perdón, esta vertical. Entonces la vertical acá tiene 20 grados y sería el ángulo apropiado en las dos direcciones a 45 20 grados para realizar la soldadura en unión T. La traslapada pues también aconseja a 45 grados. Si usted mira la unión de frente, si la mira lateral, también tiene que girarlo 20 grados para garantizar un buen proceso de soldadura, un buen soldeo y una buena velocidad de soldadura. Acá pues se dan algunas consideraciones importantes respecto al tipo de material. Vamos a tener acero inoxidable, bronce, aluminio, la polaridad adecuada y el tipo de electrodos que se aconseja. Tenemos un poco de electrodos aconsejados. Usted también lo puede buscar en la WhatsApp. Con la WhatsApp usted puede encontrar todos los diferentes tipos de acero, aluminio y los diferentes electrodos que usted puede utilizar. Acá dependiendo del diámetro del electrodo que nosotros estemos utilizando, dependiendo de ese diámetro del electrodo, fíjense que yo tengo un rango de corrientes de soldadura. Y veíamos que lo puedo sacar de la tabla acá o también lo puedo sacar de la ecuación anterior que veíamos que era el diámetro por 31 y podríamos tener la corriente de soldadura apropiada para realizar el proceso SMAU, ¿correcto? Entonces, todos estos puntos que acabamos de ver en la parte de SMAU son puntos claves que usted debe tener en cuenta para colocar en su informe, ¿sí? Que colocar, por ejemplo, los ángulos que utilizo para hacer el proceso de soldadura, los diferentes tipos de soldadura,
tomarle fotos a los diferentes tipos de soldadura que usted está realizando, colocar qué tipo de posición es la que usted utilizó, de hacer un análisis de la superficie, si obtuvo esta, si obtuvo esta, y colocar cuáles son las causas probables para que se haya presentado algunas fallas, colocar los diferentes movimientos que pudo utilizar, ¿cierto? Colocar el amperaje utilizado, qué tipo de electrodo. Exactamente, yo ya les envié también una metodología, unos lineamientos para poder presentar ese informe en la parte SMAO. Recuerde que el informe de parte SMAO pues también viene incluido lo que tiene que ver con la prueba de tensión, ¿sí? La prueba de tensión en la soldadura.